¿Quién conoce mejor un sistema? ¿Quién lo diseñó o quien intenta usarlo por primera vez? La mayoría diría que quien lo diseñó. Después de todo, esa persona es la que conoce cada pantalla, botón y funcionalidades de nuestro sistema. Pero precisamente ahí es donde surge el problema. Cuando nosotros diseñamos durante días, semanas o meses, dejamos de ver las cosas como realmente son. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro cerebro completa los espacios vacíos de nuestro sistema, ya que poseemos un mapa mental de cómo éste funciona. Es decir, sabemos qué hace cada uno de los botones, pantallas y funcionalidades de este. Por lo tanto, surge la cuestionante de cómo nosotros sabemos si nuestra página web es realmente fácil de usar. Y para ello, me presento, soy Yasmin Minaya, estudiante de la asignatura de Diseño de Sistemas, y voy a hablarles acerca del capítulo número 9, titulado Pruebas de usabilidad son 10 centavos al día, del libro Don't Make Me Think o No me hagas pensar en español, del autor Steve Kron. Muchas empresas creen que la respuesta a esta cuestionante es preguntarle a las personas qué opinan. Reúnen muchos grupos de usuarios alrededor de una mesa y les pregunta qué les gusta, qué les disgusta, con el objetivo de saber qué diseño prefieren para un sistema. Sin embargo, escuchar lo que las personas dicen no es lo mismo que observar lo que hacen, ya que un ejemplo sería una puerta. Nosotros podemos tener una puerta, podemos hacerla lo más bonito que sea y le podemos preguntar a los usuarios qué les parece. La puerta puede que digan que está bonita, que le parece elegante, que es muy moderna, pero que sea bonita no significa que al usuario se le sea cómodo. Para el usuario saber si la puerta realmente funciona, tiene que utilizarla. Tiene que abrirla y cerrarla para poder saber si su cerradura es correcta. Por lo tanto, no nos sirve de nada diseñar una puerta muy bonita si esta no puede abrirse o cerrarse o la cerradura no funciona para nuestro sistema. Por lo tanto, para poder descubrir si funciona, hay que hacer una prueba para poder saber si cumple con el objetivo. Por lo tanto, aquí es donde entra una diferencia entre dos características que se nos han hablado en el libro, que es el grupo focal y prueba de usabilidad. En el grupo focal se habla acerca de las personas que cuestionan sobre un producto, hablan, expresan expresiones, preferencias y percepciones acerca de dicho producto. Y puede que eso sea útil para poder comprender los deseos, necesidades o expectativas. Sin embargo, para poder saber si dicho producto funciona, hay que realizar lo que son pruebas de usabilidad. Estos básicamente consisten en ciertas pruebas para poder plantear si algo realmente funciona o es usable para el usuario, valga la redundancia. Una persona, por ejemplo, intenta realizar una tarea mientras nosotros observamos. Básicamente, en eso consiste la prueba de usabilidad. Se siente una persona, un usuario externo a las personas que han diseñado el sistema, lo usa y las personas encargadas del sistema plantean mediante las acciones que realiza el usuario si este es funcionable para dicho usuario. Por lo tanto, a lo largo del libro podemos ver que Kron afirma que la usabilidad no debe verificarse al final del proyecto, ya que es de suma importancia que se vaya haciendo por partes mientras se está construyendo, ya que es parte del proceso del principio para poder al final, que no se hagan mayores los costos y mayores las modificaciones que hay que hacer del sistema. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes del capítulo, ya que Kron plantea que no es necesario realizar estudios enormes y costosos para poder obtener resultados valiosos, ya que es posible realizarlo uno mismo siendo el facilitador y observar cómo reaccionan los participantes. ¿Pero por qué? Esto sucede debido a que los errores suelen ser evidentes cuando se está realizando un estudio, ya que cuando alguien intenta realizar una tarea, basta con solamente ver a esa persona confundirse para poder saber y descubrir los obstáculos que tenemos que mejorar para que estos usuarios se sientan familiarizados al momento de utilizar el sistema. Y estas ideas, Kron las resume en 3 afirmaciones que son estas 3 que pueden ver aquí en pantalla. La primera es que si quieres un sitio web excelente, tienes que probarlo. Puede que esto parezca un poco obvio, pero no lo es, ya que muchas organizaciones creen que pueden determinar si un sistema funciona
únicamente mediante reuniones o discusiones y revisiones internas. Sin embargo, por más experiencia que tenga un diseñador, ninguno puede reemplazar a un usuario real, ya que un diseñador, como se ha mencionado anteriormente, sabe cómo funciona el sistema, a diferencia de un usuario. Por lo tanto, es de suma importancia determinar si el sistema es usable, observando cómo reaccionan las personas al utilizar dicho sistema. La segunda afirmación es probar con un solo usuario es 100% mejor que no probar con ninguno. Aunque una sola persona no represente a toda la población debido a la afirmación, sigue siendo dicha persona capaz de revelar diversos problemas. Ya que, por ejemplo, si un usuario no encuentra un botón, no entiende un mensaje o se pierde durante una tarea en nuestro sistema, eso ya es una oportunidad de mejora. O sea, ya hemos descubierto una oportunidad de mejora para el sistema. Y la tercera afirmación es que probar con un usuario al principio del proyecto es mejor que probar con 50 al final. Y se preguntarán por qué, si al final tenemos más usuarios que en el principio. Y esto es debido a que mientras más temprano nosotros descubrimos un problema, más fácil y menos costoso resulta solucionarlo. Un ejemplo sería si nosotros descubrimos un error mediante la realización de los bocetos o prototipos del sistema. Es más fácil corregirlo, puede tomarnos algunos minutos. Sin embargo, si nosotros descubrimos dichos errores, ya cuando el sistema está terminado y en funcionamiento, tendríamos que cambiar todo el sistema, todo lo que se supone que ya está completo. Inclusive eso significaría que dicha prueba de usabilidad se realizaría antes del lanzamiento del sistema. O sea, se tendría que cambiar todo en ese plazo de lanzamiento. Y sería mucho más costoso y más difícil, a diferencia de si se descubre en el inicio. Bueno, ahora bien, ya nosotros sabemos varias partes importantes de la prueba de usabilidad. Sin embargo, en el libro se nos introduce a diversas preguntas para poder plantearnos cómo realizar una prueba de usabilidad. Y en la primera pregunta tenemos ¿con qué frecuencia se deben realizar las pruebas? El autor del libro, Steve Krum, nos propone algo que es simple. Y es que se recomienda realizar pruebas una vez al mes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una vez al mes? Y es porque mantiene el proceso simple y sostenible, en simples palabras. Ya que si las pruebas se vuelven demasiado complejas, existe la posibilidad de que las organizaciones en cierto punto terminen abandonando dicha prueba. Por lo tanto, no solamente se encuentra esa cuestión, sino también que si se realiza una ronda mensual, ya los empleados se encuentran con una rutina y un ciclo de que, por ejemplo, a la tercera semana de los jueves del mes, se tiene que realizar una prueba de usabilidad. La siguiente pregunta es ¿cuántos usuarios necesitamos? A diferencia de lo que muchas personas puedan llegar a creer, de que se necesitan muchísimos participantes para poder saber cuántos usuarios necesitamos, realmente se nos habla de que 3 participantes por ronda suelen ser suficientes. Esto no significa, como hemos visto en anterioridad, que represente a toda la población o a toda la muestra, pero realmente, a diferencia de las pruebas de estadística o las pruebas científicas, no se anda buscando una prueba para demostrar cosas que tengan que ver con dichas áreas, sino que se buscan obtener pruebas que nos hagan determinar los problemas que tiene nuestro sistema. Y para eso basta con un único usuario, ya que lo único que se hará será observar a ese usuario. No se va a hacer algo que se necesite diversas personas, como por ejemplo un estudio estadístico para poder determinar la cantidad de personas en una población. Otra pregunta que observamos es cómo se eligen los participantes. Y es que hay una problemática que la gran mayoría de organizaciones intentan encontrar personas que coincidan exactamente con su público objetivo. Pero Krum nos advierte de que esto no siempre será necesario, ya que por ejemplo cuando se realiza un sistema, puede que sí esté dirigido a un grupo en específico, pero también existen ciertas ocasiones donde diversos usuarios de diversas áreas con diversos gustos que
que desean entrar en nuestro sistema. Y es de suma importancia poder facilitarles el uso de que sea entendible cada una de las cosas que tiene nuestro sistema. Por lo tanto, el autor afirma que muchísimos de los expertos se molestan porque algo sea demasiado claro para los usuarios, pero ese es el propósito, que sea lo suficientemente claro para que sea lo suficientemente usable. Otra pregunta que observamos es que, bueno, acabamos de elegir los participantes, pero ¿cómo encontramos a dichos participantes? Y realmente no se necesita un proceso muy sofisticado, ya que debido a las diversas tecnologías que poseemos en la actualidad, se pueden reclutar muy fácilmente mediante redes sociales, foros, grupos de usuarios, clientes actuales. Inclusive puede incluirse los amigos o los vecinos, ya que lo importante en las pruebas de usabilidad no es encontrar un participante perfecto, sino encontrar a personas que están dispuestas a interactuar con el sistema para poder verificar y revelar lo que son los problemas reales de este. Por lo tanto, ahora surge la pregunta, o sea, ya tenemos los participantes. Ya sabemos lo que vamos a hacer con la prueba de usabilidad, pero ¿quién va a dirigir dicha prueba de usabilidad? Y como vemos, la función principal de la persona que dirige la prueba de usabilidad no es enseñar ni ayudar, sino observar y animar al participante. Por lo tanto, es de suma importancia encontrar a una persona que sea paciente, tranquila y capaz de escuchar. O sea, no una persona que busque alterar al participante, porque se busca saber cómo el participante interactúa con el sistema sin ningún factor externo. A dicha persona que se encarga de dirigir la prueba se le conoce como facilitador. Sabiendo esto, ahora vamos a quienes van a observar o quienes deberían observar el sistema. Y la respuesta puede decirse que es simple, porque técnicamente todo lo que sean posible, ya sean los diseñadores, desarrolladores, gerentes o incluso los directivos. Ya que, según las escrituras del libro, los usuarios revelan muchísima información que tienen que ver con las problemáticas y generalmente cuando se desarrolla un proyecto surgen muchas discusiones entre las personas que forman parte del proyecto y cuando presencian los errores todo se aclara y se descubren los problemas sin tener que recorrer a dichas discusiones nuevamente. Otra cuestión importante es qué debemos probar y cuándo hacerlo. Crum nos recomienda comenzar inclusive antes de que se empiece a construir el sistema, ya que la idea de esto es detectar errores lo más temprano posible, cuando todavía son más fáciles de corregir, a diferencia de si se termina el proyecto, claramente. Entonces, una vez decidido qué se probará, se procede a elegir las tareas. Pero, ¿qué son las tareas? Las tareas son las que representan las acciones reales que el usuario realizaría normalmente en nuestro sistema. Un ejemplo sería crear una cuenta, recuperar la contraseña de dicha cuenta. En caso de que sea un sistema sobre compras, puede ser buscar un producto o realizar una compra. Así que, ¿qué ocurre cuando una sección de prueba es aprobada? Luego de todo lo que hemos visto con anterioridad. Por lo general, cuando la prueba es aprobada, se realiza primero una bienvenida, la cual aproximadamente dura 4 minutos y su objetivo es explicar cómo funcionará la sección de prueba de usabilidad para los usuarios, o sea, para los participantes que van a ser de usuarios. Luego se hacen algunas preguntas durante aproximadamente 2 minutos para conocer mejor al participante y luego se dedican unos 3 minutos a observar cómo éste interpreta la página principal de nuestro sistema. Luego llega la parte más importante, que es la que mencionamos con anterioridad, que son las tareas. Y esta es la que más dura, por lo general, en las pruebas de usabilidad, con un tiempo de aproximadamente 35 minutos, ya que el participante intenta realizar las acciones reales mientras piensa en voz alta, o sea, finge ser el usuario
pero habla en voz alta para poder clarificarnos a nosotros. Luego se realiza un breve sondeo de aproximadamente 5 minutos para poder aclarar las dudas, comprender mejor algunas decisiones tomadas por el participante y así sucesivamente. Finalmente, durante la sesión de prueba, se cierra dicha sesión y se le agradece la participación y se concluye la prueba. Sabiendo todo esto, ya las pruebas de usabilidad dejan de verse como una investigación compleja y pasan a ser algo más simple, ya que el único objetivo de las pruebas de usabilidad es observar a las personas reales intentando usar sistemas para poder descubrir aquello que nosotros como diseñadores ya no somos capaces de ver. En consecuencia, si una página web parece, vamos a decir, perfecta para las personas que lo diseñaron, ¿cómo es posible que los usuarios sigan equivocándose? Ya que por lo general nosotros pensamos que si nuestro sistema es súper perfecto, ya todos lo van a saber utilizar, pero esto es algo erróneo. Y básicamente, cuando nosotros diseñamos una página, ya conocemos las reglas del juego, como hemos visto. Sabemos las opciones, terminologías, objetivos, los botones y todos esos tipos de características de las que consta un sistema. Sin embargo, los usuarios no son los creadores. Puede que algunos no tengan alguna capacidad que les permita poder interpretar el sistema de la misma manera que un diseñador, porque por ejemplo, los conocimientos que posee un diseñador gráfico no son los mismos conocimientos que posee una persona normal. Así que todo eso también tiene cierta influencia. Por lo tanto, es de suma importancia mantener los iconos, por ejemplo, los iconos súper interpretables, usables para cada persona con el objetivo de generar familiaridad. Ahora bien, entramos en otro apartado que se realiza durante el capítulo número 9 y son los problemas típicos. Proof identifica 3 situaciones donde se presentan problemas constantemente durante las pruebas de usabilidad y la primera es que los usuarios no comprenden bien el contexto. Es decir, cuando los usuarios entran al sitio, no entienden qué hace, qué ofrece o para qué sirve. Por ejemplo, es como entrar a una tienda, pero la tienda tiene diversas opciones. Puede ser una tienda de ropa, una tienda de comida o de tecnología. Todo entrando al sistema, si estás entrando a una tienda, pero no sabes qué esa tienda te está por ofrecer. La segunda situación es que las palabras que buscan no están ahí. Por lo general no, sería más que a veces los diseñadores utilizan términos internos o técnicos y los usuarios andan buscando o utilizando palabras que conocen. Un ejemplo sería, si nosotros en la barra de búsqueda le colocamos al usuario, necesitamos que sus ejemplos sean tangibles. Y una persona no está muy acostumbrada a escuchar la palabra tangible, puede sentirse un poco extraña o no sabe interpretar bien el mensaje que le quieren decir. Por lo tanto, es de suma importancia que el lenguaje sea lo suficientemente simple para que el usuario pueda entender las palabras que se están utilizando y que dichas palabras que se está utilizando sean las que ellos generalmente utilizan y buscan en el sistema. Por lo tanto, cuando ambos lenguajes, es decir, tanto el lenguaje como del sistema hacia el usuario y del usuario hacia el sistema no coincide, el usuario siente que la información no existe. Luego tenemos la tercera situación y es que están pasando demasiadas cosas. A veces hay tantos elementos en una página web o un sistema compitiendo, vamos a decir, por atención, que la información importante termina desapareciendo en el ruido visual. Por lo tanto, es de suma importancia que los elementos que están de más se eliminen. O sea, que aquellos elementos que distraigan al usuario se eliminen y únicamente quede constancia de los elementos más importantes para la interpretación del sistema. Una vez nosotros tenemos identificados los problemas típicos, se procede a la sección informativa. Es decir, decidir qué arreglar en el sistema.
Y el primer paso para poder decidir qué arreglar es realizar una lista colectiva, donde todo el equipo comparte los problemas observados durante la prueba. No hay opiniones, no hay preferencias y no se busca realizar teorías, sino que se busca observar los problemas reales que los usuarios han tenido mediante la realización de la prueba de usabilidad. El segundo es elegir los 10 problemas más graves. Se seleccionan los problemas que generalmente tuvieron mayor impacto negativo sobre la experiencia del usuario. El tercer paso es calificar dichos problemas. Los problemas, una vez calificados, se van ordenando según su gravedad y estos van desde los más críticos hasta los menos importantes. Luego de que se califican cada uno de los problemas, se realiza una lista ordenada donde cada problema se define con una posible solución acerca de él, donde quién será responsable de corregirlo y cuáles serán los recursos necesarios también se van definiendo en esta lista. Aparte de decidir qué arreglar, Crum en esta misma temática en el libro nos recomienda varias recomendaciones para esta etapa. Y la primera es mantener una lista aparte de las tareas más sencillas y fáciles de realizar, ya que estos cambios suelen ser los más pequeños y son los que pueden implementarse de forma más rápida sin consumir demasiados recursos dentro de nuestro sistema. La segunda recomendación es resistir la tentación de añadir cosas. Y sí, generalmente nosotros como diseñadores podemos querer añadir más funcionalidades con el objetivo de hacer ver que el sistema realmente funciona. Sin embargo, muchas veces el problema del por qué los usuarios no utilizan bien el sistema es por el exceso de información. Y la solución correcta es simplemente simplificar el sistema, para así evitar que los usuarios se confundan claramente. La tercera recomendación es tómate con pinzas las peticiones de nuevas funciones. Y es que los usuarios suelen sugerir nuevas características adicionales durante las pruebas, pero una sugerencia no siempre representa una necesidad real. Por eso, estas propuestas deben evaluarse cuidadosamente. Por eso la palabra de tómate y la frase de tómate con pinzas, ya que es de suma importancia evaluar dichas peticiones para poder saber si realmente son una necesidad para el sistema. Y la cuarta recomendación es ignora los problemas de Keylak. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué es Keylak? Y básicamente Crum utiliza esta metáfora para describir errores menores que el usuario corrige rápidamente por sí mismos. Si una persona, por ejemplo, se desvía unos minutos y encuentra el camino correcto sin ayuda ni frustración, probablemente no estamos frente a un problema. Así que eso es de suma importancia interpretarlo en la prueba de usabilidad para no colocar un problema que realmente no es un problema. Y finalmente, el capítulo presenta lo que se denomina como estilos de vida alternativos para las pruebas de usabilidad. Y esto consiste en básicamente pruebas que se pueden realizar sin la necesidad de realizarse de forma física, es decir, presencial. El primero son las que se llaman pruebas remotas. En este modelo, el participante permanece desde su casa u oficina, mientras el equipo observa la sesión mediante herramientas de videollamada y compartición de pantalla. Y el segundo son las llamadas pruebas remotas sin moderación. Aquí ya no existe un facilitador guiando al participante, sino que la persona simplemente recibe las tareas, realiza la prueba por sí sola y el sistema mismo es quien registra todo lo que ha hecho posteriormente para que el equipo analice los resultados. Ambas alternativas básicamente buscan el mismo objetivo y es facilitar que las pruebas se realicen con mayor frecuencia, es decir, que se realicen menos costos y menos esfuerzo. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes de Steve Crum en el capítulo número 9. Y es que los usuarios nos muestran constantemente cómo mejorar nuestros sistemas. El problema no es que los usuarios no hablen, sino que el problema radica en que las pocas veces
no nos detenemos a observarlos, siendo de crucial importancia que observemos a los usuarios y a los participantes en las pruebas de usabilidad para poder interpretar qué necesita nuestro sistema y hacerlo lo suficientemente usable para los usuarios y entendible también. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de mi parte.